Llevaba ya casi 3 años de presidio, y como muchos, simplemente había caído en el gusto y placer del dinero fácil a través del robo de automóviles. La cárcel no era la gran cosa. Solo debías reunirte con los tipos indicados y nada malo te pasaría, a menos que buscaras problemas o te convirtieras en la obsesión de algún degenerado con poder en aquel pequeño y bizarro universo alejado del mundo real. Tenía que cumplir 10 años. Para muchos, podría parecer una eternidad, pero al no tener familia afuera, simplemente me importaba una mierda el mundo. Francamente, nunca me sentí parte de esa sociedad sumamente repulsiva y a la vez cínica. Todos muy bien ordenados, aparentando seguir las reglas, cuando en su interior no son más que bestias con los instintos retraídos. La vida tediosa cambió un día, se sentía en el aire. Hasta los matones del ala oeste habían dejado su recolecta de cigarrillos. Algo iba a ocurrir, se sentía en el aire. Los guardias especulaban a escondidas, susurraban, y mis colegas presidiarios no se percataban de tal situación. Pero mi cualidad de mirón pudo prever que algo iba a ocurrir ese día. A eso de las 3 de la tarde, vimos como un gran número de guardias comenzó a sacarnos y a formarnos, como cuando hacen redadas de armas, drogas o ese licor de verduras que el gordo de la celda 20 solía vender por 20 cigarrillos. Pero esa redada era extraña. Era en pleno día y no sacaron nada, solo nos querían afuera de las celdas. De pronto, vimos cómo sacaban de una oficina a un tipo encadenado por completo, manos, pies y esas largas cadenas que unían de cuello a tobillos. El tipo no era nada distinto a lo que habíamos visto, y nada amenazante. Era delgado, tez blanca, cabello liso negro, pero de lo que sí nos percatamos era de su mirada penetrante y vacía. Era algo extraño, como si su presencia cargara el aire de alguna forma. Paso a paso continuó en su marcha, y me di cuenta de algo que al parecer nadie se percató. Su mirada. No tenía miedo, y su sonrisa era casi como la de un perro que ve a su amo traerle comida, ansiosa y demencial. Los guardias lo condujeron hacia la celda número 33, característica por estar siempre vacía. De vez en cuando la usaban para castigar reos y dejarlos varios días sin luz y comida. En sí era una celda normal, pero por algún motivo rara vez era habitada. Se adentraron en ella y sin dejar de apuntarle, lo cual era extraño ante semejante espantapájaros, le quitaron sus cadenas y cerraron la celda. La primera noche no ocurrió nada, solo comentarios sobre aquel extraño personaje y de cómo le harían la vida imposible en cuanto pudieran. Cuando mis compañeros de celda por fin pudieron rearmar una vieja radio regalada por uno de los guardias, ya jubilado, en las noticias nocturnas escuchamos cómo aún estaban encontrando cuerpos desmembrados en situaciones extremadamente violentas, y que ya era el 4.º día, llegando supuestamente a la víctima número 66 del asesino atrapado la noche anterior. También comentaban cómo las fuerzas policiales, tras esa captura, comenzaron a exigir mejores condiciones y más recursos para poder llegar a la cifra final de aquella matanza. Finalmente, comentaron su descontento ante el poco apoyo prestado a las familias de los 5 policías muertos tras el operativo. Esto me llamó enseguida la atención, y mis colegas de celda solo se preocupaban por el partido de fútbol que vendría después de las noticias. Al día siguiente, pudimos ver cómo salía de su celda, escuálido, con esa mirada retorcida y su sonrisa perturbadora. Personalmente no soy de fijarme en el resto de los reos, me importa una mierda si viven o no. Después de todo, ya llevaba 3 años de los 10 que debía cumplir. Pero este tipo era sumamente extraño. Me percaté que rara vez sacaba sus manos de los bolsillos, y que simplemente se limitaba a salir y sentarse, hasta que uno de los matones del ala oeste se dispuso a cobrarle su mensualidad. Dicho tipo, uno de los sobrinos de un conocido narco de la ciudad, trataba de establecer su supremacía en este pequeño reino de delincuentes menores, y tuvo la desgraciada idea de acercarse a este individuo, el de la celda número 33. Poderoso y flamante, se paró frente a él, y tras varios insultos, le cobró su dinerillo, como él lo llamaba. Cigarrillos, pues. Ante eso, ocurrió lo más extraño que he visto en mi vida, y a la vez lo más repugnante y perturbador. El tipo de la celda 33 simplemente se levantó, sin quitarse las manos del bolsillo, se acercó a la oreja del matón y le susurró unas palabras. Tras esto, el rostro del matón cambió por completo, pasó de su sonrisa cínica
a una mueca en forma de U invertida. Tras esto, dio media vuelta, caminó torpemente hacia el tubo del desagüe y comenzó a darse golpes brutales contra su rostro. Golpe tras golpe, emanaba un chorro de sangre indescriptible. Tras el cuarto golpe, comenzaron a volar dientes y trozos de carne que posiblemente correspondían a parte del labio y la lengua. Sus amigos solo optaron a sujetar sus brazos en un intento por detenerlo. El matón se deshizo de ellos rápidamente y arremetió con una fuerza sobrenatural contra el tubo, el cual terminó por incrustarse de lleno en su rostro, partiéndole la nariz, la boca y parte de los ojos. Fue tal el golpe que no tengo la menor duda de que el tubo llegó al mismo cerebro, y vimos cómo moría, con el tubo incrustado en su cara y su cuerpo retorciéndose en terribles espasmos. Los guardias casi no reaccionaron. Nunca habían visto algo semejante, ni siquiera nosotros lo habíamos visto. Solo atinaron a llamar al doctor y ordenar que el resto de los reos se alejaran del lugar, y así lo hicimos gustosos, mientras el reo de la celda 33 seguía en su sitio, con su mirada vacía y su sonrisa retorcida. La noche fue extraña, increíblemente silenciosa. El matón no era del agrado de los demás reos, pero la muerte que tuvo fue realmente bizarra y misteriosa, y rondaban en nuestra mente preguntas como ¿por qué lo hizo? ¿Qué le susurró al oído el reo de la celda 33? ¿Acaso fue eso lo que lo mató? Todo era demasiado extraño, y el ambiente estaba cegado de un miedo terrible, fuera de lo común, aún para un lugar como esa cárcel. Mis compañeros de celda rara vez pensaban en algo distinto al fútbol, pero esa noche se encargaron de sintonizar las noticias. Después de una ardua lucha con la antena, lograron sintonizar la emisora cuando hablaban de la víctima número 82, encontrada en condiciones extrañas. Señalaban que al parecer, el cuerpo había sido desmembrado lentamente y que la víctima, al igual que las demás, había estado consciente hasta el último minuto de su agonía. También recalcaban que la comunidad estaba mucho más tranquila al saber que el asesino había sido apresado, pero que el alcaide de la prisión solicitaba el traslado del reo, aunque le dieran más recursos para la seguridad de guardias y de los mismos internos de la prisión. Tras escuchar esto, nos miramos con cierto miedo, recordando la extraña muerte que habíamos presenciado durante la tarde. Unas horas después, casi entre sueños, pude escuchar algunos gritos, y no es que no se escucharan en un sitio donde las peleas y las vejaciones son cosa diaria, pero estos gritos eran diferentes, eran de dolor extremo, casi de tortura, y los guardias parecían ausentes. Finalmente me dormí pensando en estas extrañas situaciones que acaecían en nuestro pequeño mundo alterno. Me desperté de golpe. Los guardias exaltados comenzaron a sacarnos, lo cual me pareció extraño, ya que el gordo de la celda 20 no había recibido ni frutas ni verduras suficientes este mes como para hacer su elixir de felicidad. Fuimos paso a paso saliendo cual regimiento de ladrones y vimos algo que no habíamos imaginado ni en nuestras más grotescas pesadillas. Al pasar frente a la celda 33, vimos como un par de guardias apuntaban a la cabeza de ese extraño sujeto, pero no era eso lo que nos abrumaba, sino la celda y el tipo en sí. Estaba cubierto de sangre y carne humana. Pude identificar un trozo de tela en el suelo. Era del uniforme de un guardia. La celda entera estaba bañada en sangre, restos de entrañas y pedazos de carne. Y él, ahí sentado mirándonos con su sonrisa desquiciada, como si fuese el rey del mundo y que nada podría tocarlo, como si estuviese justo en el lugar que había planeado estar. Estuvimos prácticamente toda la mañana afuera, mientras los guardias, forenses y hasta el cura, que venía los domingos, terminaron de hacer lo que se propusieron hacer, sea lo que sea. En el patio estábamos en silencio, cada uno tratando de deducir qué diablos había pasado, hasta que uno rompió el silencio y dijo: «Fue anoche, fue el grito que se escuchó, estaba destrozando al guardia nuevo». Todos nos giramos y en silencio consentimos con la mirada. Había sido ese tipo, de alguna forma él había sido, pero ¿cómo? La celda estaba cerrada, el guardia estaba destrozado en 1000 pedazos como si hubiese explotado, o como si ese tipo lo hubiese desmenuzado de alguna forma. ¿Qué diablos había pasado? Palabras como imposible, miedo, Satanás o endemoniado se escucharon durante toda la tarde. También escuchábamos los gritos de ira que transmitía el alcaide a través del teléfono, señalando que no podía mantenerlo más aquí. Esa tarde solo vimos al reo de la celda 33 cuando entramos. Estaba en su celda ya limpia, pero esta vez completamente encadenado,
como cuando lo vimos llegar, y esta vez le habían agregado algo especial, encadenándolo directamente al suelo. En teoría, eso nos iba a tranquilizar. El tipo no se podía ni mover, pero no fue así. Era su mirada, su sonrisa, esa piel pálida. Todo en él nos hacía pensar que no importaba cuántas cadenas le pusieran, nadie en esa cárcel estaría a salvo. Como ya se había hecho costumbre, mis colegas de celda trataban de sintonizar las noticias. Esta noche nos topamos con algo extraño. Unos comentarios casi ridículos ante los oídos de mis colegas de profesión, pero que para mí no lo eran. Hablaban una serie de comentaristas que trataban la situación de los cuerpos que aún seguían encontrando, y que ya llegaban al número 122. Los 4 eruditos que hablaban del tema pertenecían a 4 logias de una orden llamada Huesos y Sangre. Había escuchado de ellos por un antiguo profesor de primaria que solía relatarnos cómo dichos señores buscaban reclutarlo, siempre y cuando dejase su religión, lo cual mi profesor negaba a diario. Estos eruditos señalaban que la posición de los cuerpos correspondía a ciertos rituales prohibidos y antiguos, tanto por la Iglesia Católica como por miembros de otros grupos cristianos y de diferentes religiones. También señalaban que era de importancia que dicho asesino continuara con vida, ya que al matarlo podrían desencadenar aberraciones aún más peligrosas. Lo que más me perturbó fue el comentario final. Uno de ellos, al parecer el más anciano, señalaba que la bestia debía ser alimentada cada noche, y que si no lo hacían, lo haría por su cuenta, y lamentarían profundamente el no haberle dado de comer. Mis colegas solo atinaron a reír y preguntarse qué habían fumado esos 4 chiflados, pero yo sabía que esa antigua orden no se caracterizaba por fumar cosas raras, y mucho menos por transmitir semejantes precauciones en Radio Nacional. Lo único que se me venía a la mente era la palabra desesperación. La noche pasó rápida, y despertamos con nuestros guardias nuevamente exaltados y sacándonos al patio. En mi interior, pensé que todo eso era muy raro porque no se habían escuchado gritos, pero al pasar frente a la celda 33, vimos cómo el gordo de la celda 20 se encontraba encadenado desde el cuello al techo de la celda. El resto de las cadenas estrangulaban brutalmente su cuerpo, dejando escurrir sangre y otros fluidos que quisieran no haber visto. Y ahí, en su trono, ese maldito demente nuevamente con armas en su cabeza y con ninguna cadena en su cuerpo, sonriendo, regocijándose ante el cuerpo de nuestro antiguo proveedor de alcohol. Era realmente aterrador. Ni los guardias ni nosotros sabíamos qué diablos pasaba. Lo único que sabíamos es que ese demente no solo estaba matando a personas, sino que los estaba destrozando, y volvían a surgir preguntas. ¿Cómo se quitó las cadenas? ¿Cómo metió al gordo a la celda? ¿Cómo nadie se dio cuenta? ¿Qué diablos pasaba con los guardias durante la noche? Pasamos toda la tarde en un silencio sepulcral, lo cual era raro en ese lugar, hasta que un tipo al que llamaban el Choco, debido a su piel oscura, y que era el ganador del premio mayor en años de cárcel por matar ancianos en el asilo donde trabajaba, dijo desesperadamente: «Mataré esta noche a ese bastardo, conseguiré las llaves y lo partiré a la mitad». Lejos de alegrarnos, su comentario nos trajo la intriga de qué pasaría esa noche. El mundo se estaba volviendo más irreal que de costumbre. Esa noche no hubo radio. Los ánimos estaban muy bajos, y los guardias tensos se encargaron de darnos las buenas noches a gritos. El sueño fue muy difícil de alcanzar, por miedo y por expectativa de qué iba a pasar. ¿Quién ganaría? ¿Choco, con 1,90 metros de altura, asesino de ancianos, o el reo 33, con sus escasos 1,50, de cuerpo escuálido, causante de muertes grotescas y poseedor de, al parecer, habilidades fuera de lo común? Por tercera vez despertamos con los gritos de los guardias. Casi se nos hacía costumbre. Salimos formados con la esperanza de que Choco hubiese cumplido con su cometido, pero supongo que en nuestro interior sabíamos lo que había ocurrido. El señor Choco, asesino de ancianos, estaba atravesado entre los barrotes de la celda 33. Su dorso, brazos, hombros y parte de la cabeza estaban completamente atravesados de una forma en que hasta el más aventurado de los físicos no se atrevería a descifrar. De él salía un lento pero constante chorro de sangre. Los guardias aterrados apenas podían mantener la cordura, mientras el reo de la celda 33 estaba ahí, sentado en su trono, sonriéndonos, mientras sus pies chapoteaban en sangre. La mañana y la tarde la pasamos en el patio, silenciosos y aterrados. Pocos se animaron a comer, y los gritos del alcaide reflejaban una mezcla de ira,
miedo e impotencia. Lo último que gritó fue: «Está bien, lo haré, malditos bastardos, lo haré». Todos supimos que su pelea con las autoridades terminaba en una nueva derrota, y que mañana nuevamente estaríamos viendo otra escena del crimen mezclada con la dimensión desconocida. Al terminar la noche, los guardias actuaron de forma extraña. Nos separaron a algunos, hicieron un grupo de 5 y nos llevaron al viejo salón donde guardaban las herramientas de carpintería. Todo era muy extraño. El alcaide se paseaba fuera del cuarto tomando su cabeza con una mirada de impotencia y desesperación. De pronto, me percaté de algo lúgubre. De los 5 que estábamos ahí, ninguno tenía familia ni amigos. Nadie nos esperaba afuera. Nadie en el mundo exterior notaría nuestras ausencias. De pronto, vi la imagen más aterradora que pude presenciar. Encadenado y con armas apuntando a su cabeza, traían al reo de la celda 33. El alcaide, al verlo entrar, se acercó a nosotros mientras los guardias cerraban con llave las puertas principales, dejando solo una salida. Nos miró a los 5 mientras los guardias comenzaron a quitarle las cadenas al demente, y con una voz angustiada, nos dijo: «Lo siento, la bestia debe ser alimentada». Bajó la mirada y se retiró tras los guardias, que no nos dejaban de apuntar. Luego, los guardias salieron lentamente hasta cerrar la última puerta. Mis colegas desesperados comenzaron a buscar alguna salida, pero fue inútil. Por primera vez, siento que desperdicié mi vida, y nos encontramos en el silencio de la noche, frente al reo de la celda número 33, quien nos dedicó una macabra sonrisa, y lo último que pude ver fue cómo sus ojos se tornaban rojos. Y luego de eso, la habitación entera también se volvió roja. No sé si esto realmente ocurrió, o lo que vi fue simplemente una combinación de mi sangre y la de mis compañeros, que ahora nos habíamos convertido en ganado y la fuente de alimentación de esta terrible criatura. Si quieres que alguna de tus historias o relatos aparezcan en Relatos Terroríficos y dónde encontrarlos, pueden mandármelas al correo elrincondelosmalditos795@gmail.com, donde las estaré leyendo gustoso, y si logran atraparme, seguramente les dé vida en un video como este. Por último, quiero invitarlos al Patreon del Rincón de los Malditos, y si gustan apoyarme, les estaré eternamente agradecido. Todas sus aportaciones serán destinadas a mejorar este canal y para impulsar los otros proyectos en los que estoy trabajando actualmente. De igual modo, un like, un comentario y compartir este video son acciones que me ayudan más de lo que se imaginan, y agradecería profundamente si pudieran ayudarme de esa manera. Muchas gracias si han llegado hasta este punto, y vuelvan pronto para escuchar más relatos terroríficos y dónde encontrarlos.